Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Almu y esto es la señorita Amapola. Bienvenidos a la semana temática de Miquel Santiago. Es broma. Bueno, no. Pero es que esta semana he estado en la presentación de su último libro, El hijo olvidado, que presentó en Bueu, un pueblito de la costa gallega, donde yo he pasado mis últimos veranos y dije, ¿cómo me lo voy a perder? Pues nada, cruzada de cables, me pillé un billete y allí que me planté y me hizo mucha ilusión porque es la cuarta presentación a la que voy del autor. En la anterior, que fue la Feria del Libro de Madrid, ya se acordaba de mí y en esta, a pesar de la cantidad de gente que había, tampoco me falló. Ah, bueno, claro, si es que me estabas sonando muchísimo. ¿Sí? Señorita Amapola. Estaba a punto de decirte, joder, tienes una hermana gemela que... Pero bueno, al lío. Aprovechando que seguramente mañana voy a colgar reseña de su último libro, que me pareció brutal, así como adelanto, y como ya me he leído todas sus novelas, he pensado en traeros un ranking de las novelas de mi autor favorito, que por si no os habéis dado cuenta todavía es Miquel Santiago. Miquel Santiago está considerado uno de los mejores autores nacionales, es original de Portugalete, si no me equivoco, de Vizcaya. En total ha publicado 8 novelas, todas con ediciones B, están aquí, aunque no os preocupéis que no se ven bien las portadas, os las iré poniendo por aquí a medida que haga el ranking. Y me coloco aquí centrada en la pantalla porque vamos a dividir sus novelas en dos etapas, digamos. Por un lado tenemos sus novelas jurásicas, como las llama el autor, que son, por orden de publicación, La última noche en Tremor Beach, El mal camino, El extraño verano de Tom Harvey y La isla de las últimas voces. Todas ellas están ambientadas en el extranjero, en Irlanda, Francia, Italia y Escocia respectivamente, y todos sus protagonistas son investigadores independientes, es decir, no son policías. Y por otro lado tenemos lo que llamamos el universo Iyumbe, que es la trilogía Iyumbe, El mentiroso, En plena noche, Entre los muertos, y su último libro, que aunque no pertenece al universo Iyumbe, sí que parte de uno de los personajes que nacen del universo Iyumbe, y es El hijo olvidado. Para los que no estéis familiarizados con Miquel Santiago, Iyumbe es un pueblo ficticio de la costa del País Vasco que creó el autor para ambientar su primera novela, El mentiroso, y que luego le sirvió para ambientar las dos siguientes, En plena noche y Entre los muertos. Son novelas con casos independientes y protagonistas que no tienen nada que ver los unos con los otros, pero hay personajes compartidos entre los libros, por lo que yo recomiendo leerlos por orden. Y sin más dilación, vamos con el ranking de lecturas. Voy a empezar de abajo arriba, eso no significa que las que están en los últimos puestos no me hayan gustado, a mí me han gustado absolutamente todos los libros del autor, pero es verdad que hay algunas que me gustan más que otras. En el puesto número 8 está Entre los muertos, que es el tercer libro de la trilogía Iyumbe. Uno de los que os decía que está protagonizado por un personaje policía. En este caso es Nerea Arruti, que es un personaje compartido en toda la trilogía. Su primera aparición es en El mentiroso, luego sale En plena noche y es la protagonista de Entre los muertos. Y en este caso es la principal responsable de que sea el libro que menos me guste, porque no empaticé mucho con el personaje de Nerea. Creo que es el segundo personaje protagonista femenino de Miquel Santiago, porque la mayoría son personajes masculinos. Y aunque Nerea Arruti sí me gustó en los libros anteriores como personaje secundario, en este no logré empatizar con ella absolutamente nada. No me gustaban las decisiones que tomaba, ni las motivaciones que la movían a lo largo de la historia. Entonces, para mí el principal hándicap y lo que hizo que fuese uno de los libros que menos me gustó fue el personaje de Nerea, con la que no conseguí conectar. Os hago una breve sinopsis del libro sin entrar en mucho detalle. Todo empieza con una muerte supuestamente accidental que despierta ciertas dudas en Nerea Arruti y se ve envuelta en una cosa que va un poco más allá de la típica trama policial y que se va complicando cada vez más hasta que deja de ser una simple investigación y se convierte en algo un poco más grande. Una de las cosas que destaco de este libro es que es la historia en la que nos presentan a Aitor Orizaola, que es el protagonista del último libro de Miquel Santiago, del que os hablaré un poco más adelante. Y en el puesto número 7 está La isla de las últimas voces. Suele ser la novela que menos gusta del autor, a mí me encantó, pero es verdad que es muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados. No es un thriller, no es policíaca, ni siquiera creo que sea misterio, es una novela de personajes en una situación extrema, en la que el autor juega mucho con la angustia tanto de los personajes como del lector. Nos sitúa en la isla de San Kilda, en Escocia. En medio de una tormenta, los habitantes que quedan en la isla, los que no se han ido en el último ferry, quedan aislados y vamos a ser testigos de cómo cada habitante se enfrenta a una situación inusual, ya que en mitad de la tormenta encuentran un contenedor metálico en el mar y los habitantes de la isla empiezan a dividirse entre los que quieren saber qué hay en la caja y los que prefieren que se encarguen las autoridades. Esta es la segunda novela que os hablaba que está protagonizada por un personaje femenino, en este caso es Carmen, una española que trabaja en el único hotel de la isla de San Kilda y que comparte protagonismo
protagonismo con Dave, que a mí es un personaje que me encantó, me parece de lo mejor de la novela. Y para mí es un libro que, a pesar de ser muy diferente al resto de novelas del autor, me pareció brutal. A lo largo de este vídeo me vais a escuchar decir muchas veces que lo mejor de la novela es la ambientación, pero si hay algo que Miquel Santiago sabe potenciar muy bien es la ambientación de sus novelas. En este caso en concreto, la ambientación exprime muy bien esa sensación de angustia de la que os hablaba y que a mí me lo hizo pasar muy mal, pero a la vez es lo que te incita a seguir leyendo para quitarte de encima esa angustia y ver cuál es el destino de esos personajes que están entre la espada y la pared durante toda la novela. En sexto lugar está El extraño verano de Tom Harvey. A mí esta novela me gustó mucho porque es una especie de whodunit, con una ambientación muy rollo Agatha Christie, con un elenco de sospechosos muy estrafalarios y todos ellos con un móvil para haber matado a la víctima. En este caso la acción nos traslada a Italia y nos cuenta la historia de un músico que recibe una llamada de un viejo amigo que hace años que no sabe nada de él, pero que le llama en un momento un poco complicado en el que no puede responder la llamada. Total, que un par de días después se entera de que su amigo murió esa misma noche de la llamada que él no contestó. Y se va a Italia, a una villa idílica donde vivía su amigo, a investigar qué es lo que ha pasado. Yo creo que dentro de sus novelas es de las más light, en cuanto a que el protagonista no está tan en la cuerda floja como los protagonistas de otras de sus novelas, sino que tiene más margen de maniobra para investigar, interrogar a los sospechosos, buscar pistas, sin que su vida corra demasiado peligro. En quinto lugar está El mentiroso, que es la primera novela de la trilogía Yumbe. En este caso nos cuenta la historia de un chaval que se despierta en mitad de una fábrica abandonada, junto al cadáver de un desconocido y una piedra con restos de sangre. El chaval decide intentar reconstruir los hechos sin pedir ayuda, pero tiene un problema y es que no recuerda absolutamente nada de lo que ha pasado en las últimas 48 horas. Va a tener que ir hacia atrás reconstruyendo sus pasos para saber qué es lo que ha pasado. Es el primer libro cuya acción se desarrolla en este pueblo ficticio que es Iyumbe y tiene una ambientación muy conseguida porque tú te metes de lleno en Iyumbe. Y aunque creo que es en la siguiente entrega de la trilogía donde realmente se respira toda esa intensidad del pueblo, aquí ya te haces una idea de lo mucho que se puede exprimir este envoltorio que ha creado el autor para desarrollar sus historias. Como os decía al hablar de Entre los muertos, este es el primer libro en el que aparece Nerea Ruti como investigadora, aunque no es el personaje protagonista, y para mí es uno de los libros más redondos del autor, en el sentido de que no deja ningún cabo suelto, está todo súper bien atado. Es de esos libros que los terminas y te da gustito porque dices, vale, me resolvió absolutamente todas las dudas. En el puesto número 4 está la que yo creo que es la novela más desconocida del autor, y no entiendo por qué, porque a mí me encantó, y es El mal camino. Es una de sus novelas jurásicas de las que se ambientan en el extranjero, en este caso en Francia, y nos presenta la curiosa amistad de dos personajes que son una estrella del rock y un escritor en horas bajas. Y no sé cómo contar aquí la sinopsis sin hacer spoiler. Toda la situación te la presentan en los 2 primeros capítulos, pero creo que prefiero no decir nada. Solo os voy a contar que tiene que ver con un muerto que no está donde debería estar cuando van a buscarle. Y a partir de ahí se desarrolla una trama muy rocambolesca en un pueblo pequeñito del sur de Francia, y me gusta mucho porque juega con las dudas de los personajes, con la paranoia, no sabes si el personaje se está montando una película, si realmente son dudas infundadas o si se le está yendo la olla. Y tengo que decir que hasta hace poco este libro estaba en mi top 3, pero que con el último libro que ha sacado el autor ha quedado desbancado, pero bueno, el cuarto puesto es un puesto maravilloso. Es un libro que yo recomiendo mucho porque ya os digo que es muy poco conocido y me da mucha rabia porque me parece que es una maravilla. Y en el puesto número 3 está el primer libro del autor, que también fue el primer libro que yo me leí de Miquel Santiago, y es La última noche en Tremor Beach. De este me habéis oído hablar 1500 veces porque además es un libro que yo suelo recomendar como primera lectura a la gente que no ha leído al autor. Siempre les digo que empiecen por este, porque si te gusta Tremor Beach, te van a gustar todos los libros del autor. Ya os he contado muchas veces de qué va, pero os hago un resumen. La historia nos traslada a un pueblito de la costa de Irlanda, donde se muda un compositor en horas bajas que necesita inspiración. Y una noche de tormenta pasa algo y desde ese momento nuestro protagonista va a experimentar determinadas situaciones que van a poner en peligro su vida, a pesar de estar en un enclave idílico y apartado de la costa de Irlanda. Este es uno de los libros de Miquel Santiago en el que la ambientación tiene más protagonismo. Está todo tan bien escenificado que tú estás allí, tú estás en Tremor Beach y tú sientes lo que siente Peter, su angustia, sus dudas, su miedo. Cuando lees este libro te das cuenta de que Miquel Santiago es un autor de ambientación. Y aunque los personajes para mí son el segundo recurso que mejor desarrolla el autor, la ambientación es lo que mejor se le da sin duda. Y otra cosa de la que os he hablado 1500 veces es de que este libro va a tener adaptación en Netflix. Ya está grabada la serie y se va a estrenar a lo largo de este año, pero todavía no tenemos fecha, así que los que no habéis leído La última noche en Tremor Beach, todavía estáis a tiempo.
Y en segundo puesto está El hijo olvidado, que es el último libro que ha publicado Miquel Santiago. Salió el 25 de enero y me ha costado muchísimo decidirme si ponerlo en segundo o en primer lugar. Sobre todo porque me lo acabo de leer, lo tengo súper fresco y me ha flipado. Entonces tengo el hype ahora mismo aquí arriba, pero es verdad que pensándolo en frío he dicho, vale, tienes que ser coherente contigo misma porque hay uno que has disfrutado más que otro. Este lo he disfrutado una auténtica barbaridad. Miquel Santiago es un autor en el que sí que se ve una evolución, pero desde el primer libro tiene una pluma tan buena que no es una evolución exagerada. Son libros todos muy buenos. A nivel de escritura no puedo decir que vea una gran diferencia entre unos y otros, pero a nivel de recursos y sobre todo de personajes sí que he notado una gran diferencia de este libro respecto a los demás, porque los personajes de Miquel Santiago son muy guays. Pero el personaje protagonista de este libro, que es Aitor Orizaola, creo que es uno de los personajes más humanos y reales que ha creado el autor. Pero bueno, vamos por orden. El hijo olvidado es de estas novelas que os digo que son del universo Iyumbe sin pertenecer realmente a Iyumbe, porque la historia no se desarrolla en el pueblo, pero el personaje principal sí que nace de esos libros que formaban parte de la trilogía. Como os digo, es Aitor Orizaola, Ori para los amigos, que es un policía que en este caso se encuentra de baja, pero que se ve obligado a investigar de forma independiente un desaguisado en el que se ha visto metido su sobrino, al que acusan de un asesinato que él jura y perjura que no ha cometido. Ese es el comienzo de la novela, empieza aquí y a partir de ahí es una explotada de cabeza tremenda este libro. De verdad, es uno de esos libros en el que están pasando todo el rato cosas y no puedes parar de leer. Como os decía, el personaje de Ori es el gran gancho de esta historia. Para mí es lo mejor. Te ríes, sufres, te da pena, te da sentimiento. Es un personaje muy completo. Y yo diría que este libro, a pesar de tener una ambientación muy guay, como todas las que genera el autor, creo que es un libro más de personajes por todo lo que inspira el protagonista que de ambientación. Y sinceramente yo creo que es un personaje que se podría explotar más. Y así como sugerencia a Miquel, yo le pediría más libros con Ori como protagonista. Y ahora vamos con la joya de la corona y el puesto número 1 se lo doy a En plena noche. Es el segundo libro de la trilogía Iyumbe y para mí el libro con mejor ambientación de todos los que tiene el autor. Es el libro en el que creo que está mejor explotado todo este universo, este pueblo ficticio, con sus carreteras, sus bosques, el mar, las islas que rodean la costa de Iyumbe, los acantilados. Mientras lo leía sientes el frío, el salitre, la oscuridad de esas carreteras, el aislamiento del sitio donde se hospeda el protagonista. Es toda esa ambientación maravillosa que tiene el autor, pero elevada a la máxima potencia. Además, esa ambientación hace que el libro sea muy visual. Es típico libro que tú imaginas como una serie de televisión o como una peli, o sea, lo ves en tu cabeza, lo ves claramente por cómo está descrita toda esa ambientación alrededor del personaje. En este caso nos cuenta la historia de un músico que tiene que volver a su pueblo natal, Iyumbe, cuando uno de sus amigos de la adolescencia muere en extrañas circunstancias. Y parece que todo tiene que ver con la desaparición de la novia del protagonista hace más de 2 décadas. ¿Y por qué este es mi libro favorito y me parece tan guay? Por el juego de pistas que teje el autor. Es un libro que tiene muchísimos frentes abiertos, una cantidad de sospechosos brutal y el autor te lleva por donde quiere todo el rato. Y si a todo eso le sumamos la ambientación que os acabo de describir, con la lluvia, el mar, las olas, la oscuridad, la combinación es perfecta. Por lo menos para mí como lectora es una combinación que va elevando la tensión durante la lectura cada vez más hasta que llegas al final. Un final que tengo que decir que no me convenció del todo, pero que la novela en su conjunto es tan brutal que me compensa con creces, porque a mí un final, a no ser que sea muy malo y no tenga ningún tipo de sentido, no me estropea el resto del libro si yo he disfrutado como una enana toda la historia hasta ese punto. Y este top 3 también puede servir para decir cuáles son mis personajes favoritos del autor, aunque hay unos pequeños cambios, porque es cierto que mi personaje favorito a día de hoy es Aitor Orizaola, el protagonista del Hijo Olvidado, está en el top 1, es mi favoritísimo del autor. En segundo lugar está Diego, de En plena noche, porque además creo que refleja muchas cosas del autor, de Miquel Santiago. Y en tercer lugar está Peter Harper, porque fue el primer personaje que conocí del autor y le tengo un cariño especial, igual que al libro de Tremor Beach. Y si yo tuviese que recomendar algún libro para leer a alguien que no ha leído nunca al autor, yo diría que empezarais por Tremor Beach. Como os he dicho, si os gusta Tremor, os van a gustar el resto de libros del autor, y si preferís leer algo ambientado en España, yo os diría que empezaréis por El mentiroso, el primer libro de la trilogía de Iyumbe. Como dato extra, aparte de estos 8 libros de los que os acabo de hablar, el autor tiene un compendio de relatos que se llama La Huella y que es imposible encontrar en librerías. Creo que está en Amazon, yo lo voy a intentar pedir por ahí a ver si me llega. Y aparte del libro de relatos, tiene un audiolibro en Storytel, creo que es,
que se llama Tricia. Yo ya lo he escuchado, me encantó. Creo que son 6 capítulos, si no me equivoco, no estoy muy segura. Y ahora, como es el último vídeo del mes de febrero, tengo que sacar ya el pendiente que me tengo que leer en marzo. Tengo aquí el botito con los papelitos. Vamos a ver. Vamos a verlo bien. Y el pendiente de marzo es Five Survive de Holly Jackson. Es este libro de aquí. Ah, no. Vaya, que tengo que sacar 2 para que elijáis vosotros. Vale, uno de ellos es Five Survive de Holly Jackson y otro es Muerte en Santa Rita, de Elia Barceló. Así que voy a poner encuesta en Instagram para que votéis Five Survive o Muerte en Santa Rita. Por cierto, Poti quería hacer un inciso para saludar a su club de fans, ¿verdad, Poti? En especial a las peques del Cunqueiro, que nos ha chivado una dragona, que son muy fans de Poti. Así que, Poti, di hola. ¡Saluda! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme si coincidimos en el top 3, si habéis leído al autor, cuál es vuestro libro favorito. Dejádmelo todo en comentarios y no os olvidéis de votar en la encuesta para el pendiente de marzo en Instagram. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!